mostrándose como por otra parte Persa se encontraba pensando en cómo su lindo hermano había logrado su primer círculo de maná tan joven, reiterando el haber engañado a todos durante tanto tiempo lo convertía en una serpiente astuta, por lo que estaba dispuesto a tomarlo para ir en contra de la segunda hermana en la guerra de sucesión, ya que estaba segura de que a pesar de no ser apto para ser patriarca, aún así tenía un gran potencial como peón en el futuro, terminando por llamar a su sombra, a la cual ordenaría el seguir esparciendo los rumores de que el prota era el peor bastardo de la familia, además de evitar los posibles contactos que tuviera en el futuro con los demás hermanos, recalcándole a el tener cuidado y no ser muy obvia, además de fijarse que no muriera al consumir aquella manzana, siendo así como aquella sombra recalcaría el parecer que a le había agradado bastante el prota, dando así como respuesta el que tan solo no desear el que le acrediten su muerte, además de creer que sería considerado por como un inútil si ni tan siquiera podía consumir aquella fruta, por lo que ante una persona así no tendría reparo alguno de cortarle un brazo o una pierna, para una vez y terminando de decir esto volver con el prota notando como aún estaba evaluando aquella fruta, puesto que si comía una cantidad incorrecta podría provocar su muerte. Preguntándose además de esto del por qué su tercera hermana le había dado aquello, dándose a sí mismo como respuesta el que tan solo lo estaba poniendo a prueba para saber qué tan útil le podía ser, por lo que estaba seguro que si no la consumía su hermana le cortaría una pierna o un brazo, dejando esto de lado al pensar que si quería comerla tendría que recurrir ayuda a un mago de confianza, siendo como primera opción Evian ya que estaba seguro que podría ayudarle, pensando el hecho de necesitar una buena excusa para no ser asesinado por llegando a su cabeza la forma más macabra en la que podría asesinarlo y quedarse con la fruta, teniendo a la final que salir de sus pensamientos al oír como Evian pedía entrar a su habitación en aquel momento, dando así el prota por hecho el que Evian había sentido el maná de la fruta por lo que no tenía de otra más que arriesgarse, procediendo de tal manera en permitirle entrar a a lo que una vez y ya haberse puesto cómodos el prota le dejaría en claro el no ocultar su fruta, ya que no tenía caso con por lo que en su lugar le ofrecería un intercambio, puesto que al no poder consumirla por su propia cuenta necesitaba de su ayuda, siendo así como Evian se negaría en un principio al dejarle en claro a Larsen el tener que ser neutral como bibliotecaria, por lo que el prota al ya saber esto le dejaría en claro que no lo hacía con tal intención, puesto que su objetivo tan solo era ascender en el camino de la voluntad de la magia, siendo esto último algo que sorprendió a Evian ya que el prota estaba mencionando ante ella el deseo de ser un modelo como mago, razón por la cual ahora estaba más segura de que alguien estaba esparciendo rumores falsos de Larsen, saliendo así de sus pensamientos al oír como aclaraba el no querer ser el patriarca de la familia, por lo que aquello no tenía ninguna relación al solo querer incrementar su aptitud personal, dando como respuesta a esto Evian con que aún así no interferiría, pidiéndole a su vez al prota el optar por la ayuda de un mago conocido por la familia. Refutando a esto último el prota con estar seguro de saber que aquellos magos ya habían sido comprados por sus hermanos, asegurándole a el que su mayor motivo para volver más fuerte era cuidar de su madre, palabras las cuales sorprenderían por completo a la maga de hielo, mostrándose como acto seguido en sus recuerdos se veía a una mujer ser arrastrada por un soldado a no pagar sus impuestos, tratando de ser detenido por su hijo quien había tratado de ser aniquilado por siendo así como tras la madre en un intento de proteger la vida de su hijo terminaría por tomar el golpe ante aquel guardia quien veía aquella escena con desagrado mientras que aquel niño le pedía a su madre el abrir los ojos, mostrándose como todo aquello sería visto por Evian quien tras no contener su ira, había ido en contra del rey y sus guardias acabando con estos en aquel día. Siendo todo esto algo que Evian vio reflejado en la madre del prota y en quien a pesar de haber caído a lo más bajo en su familia aún así deseaba ser mejor por el bien de su madre, mencionando para sí misma el creer en las palabras del prota, mientras que a su vez señalaba que aquello le era imposible puesto que entre los poderosos sucesores él era tan solo un bastardo de orígenes inferiores, siendo así como tras volver al presente se preguntaba del por qué aún así aquel sueño no parecía estar mal, produciéndose al instante un silencio incómodo el cual sería roto por Evian, quien mencionaba el que ayudaría al prota negando que la razón fuera el que le diera chocolates, alegrando aún así al prota, para acto seguido verse a congelar aquella fruta mientras le explicaba al prota el procedimiento que haría para que pudiera absorber todo el mana, a su vez que advertía al prota que si algo llegara a salir mal el cuerpo de se congelaría por completo, logrando salir de aquel estado en unos meses o años mientras que en el peor de los casos podría morir,
siendo esto último algo que asustó al prota al ver cómo ésta lo mencionaba con tanta calma, preguntándose si acaso debería posponer para otro día el comer aquella cosa, negando tal idea al instante puesto que estaba seguro que con Evian sus probabilidades de éxito eran muy altas, terminando por mencionar que el que no apuesta no gana pidiendo así el iniciar, mientras que Evian tan solo le aclaraba que después de aquello tendría que pagarle como maga si quería conservar las apariencias, aclarándole el que no esperaba mucho ya que tan solo era una fachada, terminando esta por pedirla mínima cantidad de 24 chocolates. Para acto seguido cambiar de escena donde se nos muestra a Persa el preguntar si su hermano había comido la manzana, obteniendo como respuesta el que el prota había recibido ayuda de la bibliotecaria, pareciendo haberse aprovechado de sus sentimientos, siendo esto último algo que despertó el interés de Persa, a su vez que no obtenía respuesta alguna ya que su sombra parecía no haber podido acercarse lo suficientemente para escucharlo, estando aún así bastante sorprendida puesto que no era nada fácil llegar al corazón de esta, señalando que al darle una fruta de tan alto nivel si no hubiera pedido la ayuda de Evian era muy probable que hubiera muerto, teniendo que ser interrumpida por su sombra quien le aclaraba que al momento de consumirla hubo algo extraño, puesto que el séptimo hijo había demostrado una resistencia anormal que incluso había sorprendido a Evian, logrando de tal forma el absorber grandes cantidades de maná y aún así seguir con la misma temperatura corporal ante la magia de hielo, siendo esto último algo que Persa esperaba puesto que después de todo era un maitón, preguntando a su sombra por otra parte del cuánto creía que demoraría en absorber todo el maná, ya que normalmente tomaría alrededor de 3 años, pero al tener confianza en su hermano esperaba que lo logrará en 1, obteniendo como respuesta el que según la situación lo más probable es que lo absorbiera en 3 semanas, provocando un silencio tenso por parte de la tercera hermana del prota. Mientras se veía como el ya nombrado se levantaba de su cama, mientras mencionaba él no haber podido dormir debido al calor que sentía su cuerpo. A lo que tras transcurrir aquella noche y llegar el siguiente día se vería al prota correr, explicando el que hacía aquello para que su corazón no explotara por su enorme cantidad de maná, ordenando así en aquel instante a Anton el guiarlo a la cascada del jardín, en la que al prota haber llegado se le vería trepar mientras se decía que aquello era mejor que correr, procediendo en subir la dificultad al ordenar unas pesas de 10 kilos, con las que una vez y puestas en sus muñecas seguiría, escalando con claro esfuerzo. A su vez quedaba una leve sonrisa puesto que aquello lo estaba beneficiando enormemente, para acto seguido ordenar el traer unas pesas de 20 kilos para una vez y haber transcurrido aquella semana, hacer el pedido de unas de 30 y a la siguiente unas de 50 pidiéndole ahora sí a Anton el tener más cuidado, mientras que por otra parte el prota se veía claramente animado puesto que seguía aún con bastante energías, cambiando de esta forma de escena en la que ahora se le estaba informando a la hermana del prota sobre el monstruoso crecimiento de y del cómo durante semanas parecía estar usando magia de combate para escalar la cascada, pensando ahora sí para sí misma Persa el que a pesar de que aquella magia tenía un límite no tendría problemas si cumplía su papel, terminando por sorprenderse al escuchar el que el prota había estado usando pesas de 50 kilos, lo cual provocó una risa en quien se preguntaba por cuántos días duraría al efecto del maná en su cuerpo, dando así como respuesta su sombra el que probablemente duraría 3 meses. Esto debido a que el prota tenía demasiado maná en su cuerpo sin tener un poder especial protegiéndolo, siendo así como Persa le aclararía el querer saber la forma en la que lo solucionaría por sí mismo, mientras que si daba indicios de no lograrlos por lo menos optaría en sacarle información para ganarse a Evian, terminando así por volver con el protagonista quien se decía el haber cambiado mucho en los últimos días, procediendo así en tomar el té con su madre quien se notaba un poco preocupada por la repentina pérdida de peso de Larsen, respondiendo con que a pesar de quererse ver bien jamás descuidaría su salud por ello, siendo así como se despreocuparía a su vez que felicitaba a Eira por su té, dando así una expresión de felicidad mientras le devolvía un cumplido, siendo tal comportamiento notado por el prota quien no le daría más importancia al asunto, mientras se decía el haber curado a su madre de aquella enfermedad llamado punto azul, a lo que tras llegar la noche se vería al prota usar su ojo divino como también el método de cultivación fácil, mientras pensaba para sí mismo el que el 24 de diciembre era una fecha importante para todos, y él no era la excepción puesto que sabía de un personaje llamado Rudia que aparecería en tal día, siendo conocido en un futuro como la maga carmesí y por ende enemiga natural de su familia,
Esto último se debía a que en tal fecha ésta había probado la derrota y humillación por Persa, quien también le había provocado la pérdida de uno de sus brazos, razón por la cual ésta se había vuelto compañera del héroe con tal de derrocar a la familia del prota, sin contar que en el transcurso de su viaje ambos lograrían forjar un pacto al ésta poseer un extraño poder, terminando así por volver al presente en el que el prota se proponía el obtener aquel poder, saliendo de sus pensamientos al notar como un espía de su hermana persa se encontraba vigilándolo, optando mejor por dejar pasar esto y fingir no notar su presencia, procediendo así en dormir mientras esperaba a que ésta se aburriera y se fuera, siendo esto algo contraproducente puesto que provocaría la sorpresa de ésta al ver cómo el prota aún dormido seguía cultivando su mana, recalcando el que el cultivo de maná era una técnica de mucha precisión por lo que cualquier mínimo vacile provocaría la muerte, por lo que no sabía el cómo explicar a su señora del cómo Larsen desafiaba esta lógica, enfatizando a su vez el haber visto cada uno de los movimientos del último hijo en la biblioteca, sabiendo también el que en ninguno de los libros que éste había leído había algo como un método de cultivación, por lo que era realmente extraño que éste hubiera podido absorber todo el mana de la manzana como el haber cambiado con su físico, sin mencionar también que parecía mantener el maná de su cuerpo y corazón en clara calma, siendo esta teoría aún más apoyada con el pasar del tiempo a ojos de esta, por lo que sin más optaría en ir a informar a Persa sobre la monstruosa capacidad del corazón del hermano menor, siendo esto claramente notado por el prota quien tras ver que no había moros en la costa abriría sus ojos, mostrándose ahora como alrededor de un árbol de Navidad se encontraban varias personas viéndolo, siendo uno de estos tanto el prota como Eira y Hampton, a quienes el prota les pediría seguirle rumbo a la puerta occidental exterior, sorprendiendo esto un poco a Hampton mientras que el prota se decía el estar listo para ese día, puesto que estaba seguro que aquella noche vendría Rudia quien era conocida por su familia como la asesina carmesí, por lo que aprovecharía aquella oportunidad antes que su hermana para conocerla, para acto seguido verse los claros jadeos de una persona quien con clara hostilidad llamaba a los magos frente suyo, bastardos, por lo cual los iba a matar a todos, siendo esto visto por el prota quien se decía el haber llegado demasiado tarde, mostrándose como momentos antes Hampton le decía a el haber guardado veneno paralizante como él lo había pedido, a lo que tras volver con los anteriores magos se vería como estos tenían una clara desventaja, mientras que por otra parte Larsen veía cada una de las estadísticas de Rudia, diciéndose para sí mismo el prota con que no debería ser demasiado lidiar con esta al tener una mentalidad simple y algo torpe, optando así en ordenarle a Hampton el esparcir su veneno paralizante con el objetivo de dejar a aquella chica sin movimiento, siendo tal orden acatada al instante por Hampton quien tras lanzar una bolsa con veneno, lograría su cometido cayendo así Rudia al suelo mientras el prota se proponía arreglar la situación, siendo en aquel instante interrumpido por un mago quien le pedía al prota de forma altanera su identificación, respondiendo así el prota con clara calma el que venía de adentro por lo que no debía haber problema, recalcándole a su vez a y a su amigo el tener habilidades mágicas muy pobres para ser de su familia, justificando esto último en su mente puesto que sabía que Rudia era sumamente poderosa, procediendo en salir de sus pensamientos mientras le dejaba en claro a que se llevaría a la chica, negándose al instante y volviendo a pedirle identificarse teniendo así Hampton que intervenir, presentando de una forma extremadamente extravagante a Larsen como un prometedor sucesor del clan Maitón, terminando así por mencionar todo el nombre de nuestro protagonista, notándose al instante la incredulidad de aquel mago quien les pedía dejarse de bromas en aquel instante, refutando el ya saber cómo era la apariencia del último hijo por lo que estaba seguro de que aquel chico guapo no era, teniendo así el prota que tomar cartas en el asunto al pedir el nombre de aquel sujeto, para acto seguido hacerle entrar en razón al dejarle en claro que el que no haría algo tan estúpido como provocar a una familia tan poderosa al fingir ser el séptimo hijo, terminando por mencionar a que si aún no creía en él podría enviar a alguien para confirmar su identidad, procediendo en advertirle que seguido de aquello pagaría por su arrogancia ante él. Siendo así estas últimas palabras lo que terminarían de convencer a aquel tipo, pidiendo así disculpas a su vez que pedía el motivo del por qué quería a esa chica, teniendo así el prota que dar como respuesta el que tan solo le había parecido linda, desconcertando así a todos en el lugar mientras que aquel mago aceptaba, mostrándose así como al cabo de un rato Rudia ya estaría completamente amarrada ante el prota y sus sirvientes, mientras que frente a Larsen aparecía el sistema advirtiéndole de que estaba ocurriendo una variable en la historia. Siendo esto último algo que sorprendió al prota puesto que no esperaba que tal pequeño hecho contase,
terminando así Rudia por abrir sus ojos mientras el prota se decía el no saber lo que estaba diciendo, optando tan solo por tratarla de una manera simple tal y como tenía planeado, procediendo así en dejarle en claro el ayudarle con la enfermedad de su padre, señalando el ya haber sabido a qué venía esta mientras intuía por su ropa y magia de fuego que era conocida como una Fidekin, sorprendiendo así a Anton por tales datos dichos por Larsen quien proseguía en relatar el que estos estaban sufriendo una epidemia, llamando así inclusive la atención de Eira mientras que al volver con Larsen este mencionaba cómo curar tal epidemia, recalcando el que ésta había ido a los Maitón sin ningún tipo de plan para conseguir la cura, siendo esto algo que calmaría a Rudia mientras el prota le pedía a ésta sentir con su cabeza si entendía, ordenando a su vez Larsen a Eira el quitarle la cinta de la boca, mientras se veía a esta pregunta al prota si en verdad le ayudaría con la enfermedad de su padre, siendo esto último reafirmado por el prota al cual se le hacía la pregunta del por qué le ayudaba, mencionando está con que su padre le había dicho el que las familias grandes no hacían favores sin una razón, siendo así como Larsen le preguntaría a esta del por qué había venido a ellos sabiendo eso, dándole a saber está con que tenía varias cosas en su posesión, siendo esto algo que confirmaría la teoría del protagonista, al pensar que se trataba del cáliz de fuego un objeto que había sido aprovechado por el héroe en su historia anterior, por lo cual éste haría lo mismo asegurándole a ésta, con que curaría a su padre a un alto costo, siendo esto algo que desmotivó a ésta ya que no tenía nada de dinero, dándole a saber el prota con que la cantidad aún no estaba calculada hasta que cumpliera su trabajo, a lo cual ante esto Rudia señalaría el que le pagaría sin importar que además de darle también el objeto en su posesión, siendo aquello suficiente para Larsen quien ordenaría a Anton el preparar varias hierbas de 1000 años, no sin antes haberlas sumergido en el mar plateado y esparcirlas por la región de Aidan, siendo esto algo de lo que éste dudaría de hacer al no conocer tal método, dejándole en claro Larsen con que tenía que confiar más en las habilidades de su luz, siendo así como Anton tras ser iluminado acataría las órdenes del protagonista, siendo interrumpidos por Eira quien le pedía el derecho a hacerle una pregunta, sabiendo de antemano el prota con que ésta también se preguntaba del cómo éste sabía tan método, optando el prota por tan solo volverle a recalcar el que era un maitón, terminando esta por dar gracias al prota por sus enseñanzas mientras le veía con sorpresa, mencionando para sí misma el que éste tenía bastante parecido con el patriarca en su niñez, procediendo en verse como éste con clara confianza llamaba a Rudia por su nombre, siendo esto algo que desconcertó a la ya nombrada quien le preguntaba por lo que había dicho, pidiéndole explicaciones a éste del cómo sabía de su nombre ya que ésta no se lo había dicho. Siendo esto algo que provocaría el nerviosismo de Larsen quien preguntaba si acaso era extraño, procediendo de tal forma en recalcarle a ésta si acaso no era extraño que éste ofreciera su ayuda sin antes conocerla, además de conocer varios secretos sobre su propio clan, terminando por preguntarle a ésta del por qué consideraba raro todo lo que beneficiaba a ésta, a su vez que le reprochaba el haber demostrado maldad contra su posible benefactor, procediendo así está en disculparse levemente con el protagonista, quien tras no entender lo que ésta decía optaría por acercarse pidiéndole que hablase más fuerte, para una vez y éste aceptar sus disculpas mencionar que ésta tendría que quedarse allí por un tiempo, puesto que tendría que dejar que las aguas se apaciguaran por los anteriores sucesos, mencionando está en su defensa el que éstos le habían dicho que aquel no era lugar para alguien humilde como ella, además de también restar importancia ante esta a la posible muerte de su padre, mostrándose como, tras estas palabras lágrimas comenzaban a caer. Mientras ahora está en llanto aseguraba el no querer dejar morir a su padre como los guardias habían dicho, a lo cual el prota sin rechistar ordenaría el liberar a Rudia, provocando que la ya nombrada preguntara a este quién era y por qué la trataba tan bien, dándole así el prota a conocer el que su nombre era Larsen Maiden, donde está tras pensar unos segundos lograría dar con su identidad, procediendo en llamarlo ante los presentes como el mayor bastardo de la familia Maitón, sorprendiendo esto al prota puesto que no sabía que así era conocido por los demás, siendo interrumpido por Rudia quien decía el que en realidad era alguien muy amable, apareciendo de tal forma nuevamente frente a Larsen el sistema informando una nueva variable, siendo así como el prota se preguntaría si acaso estaba bien hacerse con el más grande aliado del héroe en el futuro, optando mejor en observar cómo iban las cosas por el momento. Siendo así como tras unos minutos se vería a Anton el mencionar al prota haber recolectado las hierbas de 1000 años, dándole a saber a Larsen el que tardaría 3 días en llegar a Aidan, procediendo así en pedir permiso para preguntar el por qué estaba ayudando tanto a Rudia, dándole así a saber el que sería una lástima morir por una enfermedad que tenía cura,
Sin mencionar el que a este no le costaba nada ayudar a Rudia para curar a su padre, a lo que Anton tras oír estas palabras daría gracias al prota, mientras se decía a sí mismo el que proteger a los débiles era el deber de un líder, por lo que ahora más que nunca estaba seguro de haber tomado el camino de la verdadera luz, mostrándose como en prota ante esto tan solo tenía en su mente el cáliz de fuego. Para una vez y haber pasado 3 días verse a Persa mencionar el que el prota parecía haber encontrado un juguete divertido, procediendo así en abrir la puerta de este mientras se refería a él como el peor bastardo pidiéndole dejarle ver lo que había encontrado, para a los pocos segundos verse en esta una expresión desconcertada, a su vez que le preguntaba al prota por quién era puesto que estaba segura de que en su familia no había ningún varón lindo, teniendo así el prota que volver a confirmar su identidad a esta como su hermano menor. Terminando así está por dejarle en claro al prota que este era muy interesante además de parecer estar escondiendo bastantes cosas, teniendo este que negar esto al instante mientras se decía él solo oculta ser el creador de ese mundo, para acto seguido verse a esta acercarse al prota mientras le preguntaba la razón del por qué se había vuelto tan lindo, mencionando este para sí mismo el que el temor que ésta infundía en él no le dejaba moverse, notando esta misma el que el prota había activado en aquel instante su habilidad de combate mágico, dejándole en claro a este el que tanto su cara como poder no estaban mal por lo que si seguía así ésta le daría bastante amor en un futuro. A lo que Larsen ante estas palabras optaría por rechazar su propuesta, enfatizando el no necesitar ser mimado por esta lo cual en palabras de Persa lo hacían aún más lindo, dejándole en claro que lo sería aún más si su cabeza estuviera en una gran lanza, teniendo el prota que pedirle a esta el no bromear más de esta forma, dejando Persa esto un poco de lado al pedirle al prota mostrarle el juguete que había encontrado, preguntándose así el prota si es que caso esta había notado el enorme potencial de fuego en Rudia, optando mejor en protegerla de esta al mencionar que ésta le pertenecía a él, por lo que no estaba obligado a mostrar lo suyo a sus demás hermanos, siendo estas palabras algo que no sería del agrado de Persa, reprochándole así esta al prota el que se resistiera ante ella al tan solo ser un pobre bastardo, mostrando cómo éste estaba teniendo clara complicaciones para resistirse, procediendo así en oír cómo ésta mencionaba el darle otra oportunidad, procediendo en pedirle a este un duelo en el que ésta usaría su combate mágico con tan solo un dedo, preguntando el prota a este del cómo había aprendido el combate mágico, dándole así esta a saber el que lo había aprendido tras leerlo durante 5 minutos, por lo que el prota sin dejarse intimidar aceptaría el duelo al instante, procediendo así su hermana en convocar una serpiente de fuego, por lo que el prota al ya saber que aquello era una ilusión la terminaría por deshacer, sorprendiendo a Persa quien le aclaraba el que si éste ganaba quitaría sus ojos de su juguete, mientras que si éste perdía y el sujeto no era de su interés terminaría por destrozarlo frente suyo. Recordando a su vez las anteriores palabras del prota en las que había mencionado vencerla, pensando así para sí misma el que ni siquiera el 6 o 5 hermano la entretenían tanto como el prota, viéndose a continuación como Larsen se abalanzaba contra esta quien le reprochaba el ser muy lento, teniendo el prota que detener con sus brazos el anterior ataque de Persa, teniendo que retroceder unos metros sorprendiendo a la ya nombrada puesto que había notado como el prota también había aprendido el método defensivo, mientras que por otra parte el prota tan solo pensaba en la desventaja que tendría si aquello se prolongaba, sabiendo que ésta era tanto superior en habilidad y fuerza en comparación suya, terminando por sufrir una contusión de maná debido al anterior golpe, por lo cual si quería vencerla tendría que hacerlo en ese preciso momento, fichando así entre sus ojos la pierna derecha de esta para de un fuerte empujón lograr romper su punto de equilibrio, sorprendiendo así a Persa quien se vería en el suelo a los pocos segundos, mientras que el prota recargaba otra de sus habilidades de combate mágico, terminando por dirigir el impacto de en su objetivo. Notando con sorpresa cómo sería salpicado de sangre, dándole a saber a su hermana el que parecía haber perdido al usar magia defensiva, reconociendo así su derrota tras notar que el plan del prota era derribarla de una forma tan indecente como esa, teniendo así el prota que justificarse con que el combate mágico era por naturaleza así, mencionando con que aquello era lo que odiaba de aquel tipo de combate, notando así en silencio el como el prota aún seguía sujetando su brazo herido, procediendo con su mano en hacer levitar a Larsen con suma facilidad, para pocos momentos después lanzarlo a una fuerte velocidad contra un muro de la habitación, escupiendo así el prota sangre mientras oía cómo le cedía la victoria de aquella batalla, por lo cual cumpliría su promesa y pondría sus ojos ahora en él ya que le era mucho más interesante,
pensando así en aquel instante del cómo hace unos momentos había logrado resistir un ataque destructivo con su cuerpo, aunque después de todo seguía sin ser suficiente para tenerlo en cuenta, como un aliado, por lo cual optaría por despedirse y marcharse frente a A lo que está una vez y fuera de la habitación del prota se preguntaría por cómo Larsen había logrado absorber su mana, mencionando el hecho de haber sentido en una sensación diferente a la de los demás magos especializados en absorción, agregando el haberle dando un poco de su maná curativo, lo cual sería reconocido por su sombra, quien le decía el ver en su expresión el que le había vuelto a hacer un nuevo regalo, dándole así la razón mientras le dejaba en claro que si no sabía controlarlo entonces lo acabaría. Para una vez y haber vuelto con el prota verse a decirse el haber obtenido una nueva habilidad nuevamente gracias a Persa, siendo así como gracias a lograría curar su mano y todo su cuerpo. A su vez que frente a aparecía una ventana en la que se le informaba estar a punto de sufrir una nueva constitución corporal, siendo así como en aquel instante sentiría un profundo dolor en su cuerpo el cual lo derribaría, tratando así el prota el mantenerse aún consciente, mostrándose como a los pocos segundos un extraño líquido negro saldría tanto de su boca como de sus orejas y boca, procediendo en activarse la habilidad de autorregeneración de Larsen, lo cual hacía que fuera aún más doloroso. Siendo así como en aquel instante llegarían tanto Eira como Rudia, quienes tras entrar a la habitación se preguntaría si acaso era veneno, descartando Eira esto último ya que la toxicidad no era tan alta como para hacerlo, mostrándose como tras volver con el prota se preguntaba del por qué su mana estaba desapareciendo, siendo el sistema el que intervendría al mencionar que el maná de era innecesario para el cambio de constitución corporal. Notando así el prota como en aquel instante Rudia mencionaba el que a pesar de no saber lo que pasaba trataría de ayudarlo, siendo esto último algo que lograría completar la nueva constitución física del prota, quien procedería en dar las gracias a Rudia, mientras que la ya nombrada junto a Eira veían como entre las llamas una silueta se hacía presente. Apareciendo así ante el prota el sistema informando el que había logrado obtener la constitución celestial, para una vez y haberse disipado las llamas verse a de pie sin ninguna herida aparentemente, mientras se decía a sí mismo que ahora portaba el mejor atributo que tenía el héroe, el cual si era combinado con una habilidad de podría llegar a un nivel completamente diferente, saliendo de esta forma de sus pensamientos al pedirle a Eira que le trajera algo de ropa, mientras se decía a sí mismo el tener que ocultar aquel hecho de los ojos de su familia, cambiando a su vez de escena en la que Rudia recibiría una carta de su padre, en la que le daba a conocer el estar mejorando al igual que los demás aldeanos gracias a la misteriosa medicina, siendo estas palabras algo que provocaría lágrimas de felicidad en Rudia, quien le decía al prota el que le devolvería aquel favor sin importar qué. Y puesto que se había convertido en su mayor benefactor había decidido en hacer el pacto de fuego con él, siendo esto algo que le haría recordar cómo, en la historia original había hecho tal pacto con el héroe, siendo tal pacto algo de suma importancia para el clan del que provenía Rudia, ya que en él dedicarían por completo su vida a la persona con la que realizarán el pacto, por lo que si aceptaba tal acontecimiento cambiaría en gran medida la historia original, volviendo en sí al mencionar el que no debía preocuparse por el héroe ya que era su vida la que estaba en juego, saliendo de esta forma de sus pensamientos y aceptando que ésta fuera su pactadora, dando así una leve sonrisa Rudia a su vez que procedía en realizar el pacto con Larsen, notándose en el ya nombrado una clara expresión de sorpresa, para acto seguido verse como el sistema le informaba datos acerca del pacto, en el que se le mencionaba a tener que hacerse cargo de la furia berserker, recordando así el prota como había puesto en su historia que podía enloquecer de vez en cuando, aunque esto no era lo que realmente le preocupaba puesto que leería que si no lograba controlar la furia berserker de entonces el efecto secundario sería la muerte para Rudia, teniendo así que detener en aquel instante a Rudia al dejarle en claro el ya no querer, refutando con el que su padre le había mencionado que aquello era algo muy bueno. Exigiendo el prota la razón de estas palabras algo para lo cual no tendría explicación lógica, obligando a que el prota le aclarase que si hacía el pacto tendría que sacrificar su vida entera, no estando inconforme Rudia con esto ya que le parecía algo genial, a lo que el prota al no tener opciones le haría saber, el que si enloquecía entonces tal vez no podría detenerla. Siendo interrumpido por Rudia quien le aclaraba el que estaba bien morir por las personas con las que hacían el pacto, terminando por llamar a último como un matrimonio,
señalándole a su vez el que se estaba preocupando por cosas innecesarias ya que ésta no iba a morir, siendo así como el prota tras tomarla de la mano le mencionaría el ser muy joven para ser una contratista, respondiendo esta nuevamente en contra con que la edad no era problema al momento de hacer el pacto, a lo cual el prota replicaría el que aquello aplicaba son en las personas de su clan. Sin mencionar el que por el momento no podía tener sobre sus hombros una responsabilidad tan grande, siendo así como Rudia aceptaría estas palabras mencionando el esperar el momento adecuado, agregando el que el prota era una buena persona puesto que su padre antes le había dicho las cualidades dignas de un contratista, agregando esta con que después de realizar el pacto sería una excelente herramienta, por lo que si el prota había rechazado tal oferta era por según palabras de su padre era una gran persona, recalcándole su padre el que cuando encontrase una persona así nunca tendría que dejarla ir, asustando esto un poco al prota, para a los pocos minutos verse a Rudia un poco más calmada comer chocolate, recalcando el que Larsen además de ayudar a su padre aún le daba cosas muy ricas, por lo que ésta correspondería de igual forma al darle algo muy bueno, pensando para sí mismo el prota después de esto con que seguramente era el cáliz de fuego, estando éste en el territorio de los Ferikin y más precisamente en una tumba, siendo esto último apoyado por esta quien mencionaba el que su padre había mencionado algo muy bueno en su barrio, esperando así con ansiedad el prota el que dijese que era el cáliz, terminando por oír como éste mencionaba el no saber su nombre, llevándose así el prota su mano a su frente mientras se decía el haber hecho a Rudia un poco simple, por lo cual tendría que aprender del cáliz de fuego por su cuenta junto a su ojo divino, el cual le daría a saber el que éste podría otorgarle una invulnerabilidad a varios efectos dañinos, procediendo así en llamar a Rudia para que lo acompañase a su vez que le pedía a Eira el llamar a la Orden del Tigre, esto último ya que cada integrante de la familia debía salir con guardaespaldas propios de la familia, por lo que éste debía de tener claro cuidado para que no supieran de sus próximos planes, descartando esto ya que sería vigilado día y noche por un mago de séptimo círculo por lo que no tenía caso. Sin mencionar el que muy seguramente estos ya hacían parte de alguno de los bandos de sus hermanos mayores, por lo cual no tenía demasiado opciones siendo la única el ir con un mago protector llamado Haple, mostrándose como el ya nombrado se notaba estar en muy malos términos con el prota al llamar a este un bastardo, dejándose ver como el prota en el pasado había humillado a este tratándolo como si de un perro se tratase, siendo estos recuerdos algo que avergonzaría al prota en el presente. A su vez que era interrumpido por Eira quien le pedía el dejar una razón, teniendo así el prota que decirle a esta el que iría a jugar a un lugar en el que había chocolates, mostrándose así como poco después se le concedería al prota de salir, para poco después verse como el mago protector llamado Haple llegaba al lugar, siendo inmediatamente recibido por el protagonista. Siendo Larsen de inmediatamente visualizado por este quien al no reconocerlo le pediría identificarse, para a los pocos minutos verse como este mencionaba el que el prota había cambiado bastante, procediendo este en pedir permiso para preguntar del por qué eligió a alguien como él enfatizando el que tan solo era un perro para él, siendo esto algo que el prota no negaría ya que necesitaba de alguien igual de leal a él, enojando de esta forma a aquel mago quien escuchaba como este mencionaba a él, que confiaba en él. Sorprendido esto último a este, teniendo así el prota que mencionar el que confiaba en su trabajo como protector de la familia, diciéndose para sí mismo que el tipo frente suyo era realmente ambicioso y leal a quien cumpliera sus delirios, terminando por salir de sus pensamientos y dejarle en claro el que alguien como él era perfecto para protegerlo, causando estas palabras una sonrisa burlona en este, desapareciendo tal actitud al cabo de unos segundos tras oír como el prota sabía de su servidumbre al cuarto y ahora a la segunda hermana, negándose este al instante a su vez que el prota notaba haber dado en el clavo, procediendo en mencionar que aquello era normal puesto que se necesitaban razones para proteger a sus maestros, por lo que éste también le daría aún más razones para que lo protegiera de ahora en adelante a él, teniendo así este que aceptar estas palabras del prota mientras se preguntaba en dónde había quedado el peor bastardo, diciendo para sí mismo el que el prota no solo había derrotado al sexto sino que además había creado su primer círculo por su cuenta, por lo que aprovecharía aquella oportunidad para vigilar sus movimientos. Viéndose así como al cabo de unos minutos estos había emprendido su viaje, notando el prota tras llegar con sorpresa lo que era la ciudad natal de Rudia, reconociendo a estos como una posible facción poderosa en el pasado de no haber sido por el dios Fénix que los había condenado en aquel entonces, por lo que ahora aquel lugar tan solo se veía como un pueblo remoto, mostrándose como tras estas palabras Rudia había gritado el nombre de su padre a todo pulmón, siendo el primero en llegar al lugar.
Anton, a quien Rudia le preguntaba la ubicación de su padre, mencionando que éste estaba en su casa y acto seguido verse a ésta dirigirse de inmediato allí, mientras se notaba como Haple aún estaba alerta por las anteriores palabras del prota, puesto que éste en tan solo unos segundos había logrado leerlo sin tan siquiera una pista suya, siendo así como tras volver con Rudia se le vería abrazar a su padre, quien sin perder el tiempo procedería en agradecer al prota por su ayuda, mientras que su hija le informaba el que había traído a Larsen para darle un regalo por su amabilidad, siendo esto algo que Haple tomaría en duda ya que el peor bastardo según él no era la persona que estaban describiendo, viendo a su vez cómo los demás aldeanos veían a este con respeto por lo que se preguntaría qué había hecho este para merecerlo, procediendo este en notar cómo Rudia se llevaba al prota del lugar para entregarle su regalo, para a los pocos segundos verse a estos tres frente a una tumba, en la que tras Rudia recitar unas pocas palabras a esta lograría que las piedras en ella cayesen poco a poco, dejándose así a vista de los presentes como de entre los escombros una brillante copa emergía, sorprendiendo esto a Haple pues que podía observar el gran maná que poseía aquel artefacto. Viéndose esta misma expresión en el rostro de Larsen, la cual se intensificaría aún al leer en un apartado del sistema como tal elixir podía ser únicamente bebido por un contratista de fuego, por lo que tras saber esto se estaría replanteando el aceptar el pacto con Rudia, teniendo muy poco tiempo para tomar una decisión ya que aquel líquido podría simplemente desaparecer, siendo así como éste se preguntaría si acaso sería capaz de controlar a Rudia en el futuro, puesto que inclusive a héroe de su historia aún le era difícil lidiar con esta. Por lo que éste sin más tiempo que pensar optaría por pedir a Rudia el realizar el pacto en aquel momento con él, siendo esto último algo que alegraría a la ya nombrada quien aceptaría al instante, mostrándose como tras aquello el prota por fin podría tener a su disposición el cáliz de fuego, notando en su lugar Haple el como la luz desgastada de la copa cobraba aún más fuerza. Para una vez y haber dicho esto mencionar el que Larsen era un mentiroso al decir que saldría a jugar y comer chocolates, sin mencionar el que la amiga de este ahora mismo estaba mostrando un poder que era capaz de rivalizar con la tercer joven maestra, por lo que tras ver todo aquello ahora estaba seguro de que la información del prota había sido alterada, mostrándose así como tras Rudia completar el pacto de fuego con Larsen en el ya nombrado aparecería una notificación de esto último, a su vez que éste en aquel instante había sentido como su cuerpo se había prendido en fuego, por lo que esté dejando esto un poco de lado optaría por tomar en sus manos el cáliz y proceder en beberlo, procediendo así el sistema en informar a este el que entraría en un estado de concentración para lidiar con la fuerte energía del cáliz. A su vez que éste pedía a su guardia el contar con su apoyo, sabiendo éste al instante el que era realmente peligroso cultivar en medio de la nada, por lo que éste se pusiera en sus manos demostraba una gran confianza en él, mencionando el no saber lo que estaba planeando el prota en aquel instante, a su vez que llegaban a este recuerdo del prota en el que mencionaba confiar en su trabajo como guardián, por lo que sin importar que él pagaría tal muestra de confianza con la suya misma, donde, tras volver con el prota se vería a este lidiar con tal poder con su método de cultivo de maná, para a las pocas horas verse como éste había logrado analizar la mitad de tal energía, siendo interrumpido por Haple mientras que el prota observaba a su alrededor el cómo ya había llegado la noche, dejando esto un poco de lado y terminando en agradecer a su guardián, quien solo replicaría haber cumplido con su trabajo además de felicitar al prota por su poder, agregando este el que debido a su fuerte y repentina muestra de poder, había llamado la atención de los habitantes de aquel territorio, mencionando a su vez el que estos parecían el estar yendo en aquel instante a su ubicación, procediendo así el prota en preguntar con un tono nervioso si los podía reconocer, dándole a saber que parecían ser espadachines y por la velocidad que mantenían muy pronto llegarían allí, siendo esto algo que le haría pensar al prota el que tanto magos como espadachines eran rivales por naturaleza, por lo que éste no se podía permitir huir de allí ya que si aquello llegaba a oídos de su padre lo más posible es que lo matase de inmediato, para una vez y haber dicho esto verse a aquellos tipos, llegar frente al prota y Haple. Activando de inmediato el prota su ojo divino y viendo con sorpresa como en aquel instante había causado otra variable, puesto que en aquel momento estaba frente al genio entre genios conocido en el futuro como el héroe, preguntándose a su vez del por qué éste estaba allí frente a él, siendo éste también notado por Haple quien se decía a sí mismo el que éste parecía tener la edad del prota, por lo que ahora estaba seguro de que se trataba de Cassian del clan Sed, mostrándose como en aquel momento el prota también mencionaba el haber sido reconocido por este como miembro del clan Maitón.
para acto seguido verse como Cassian tras acercarse a Larsen se inclinaría, mientras mencionaba el haber venido tras sentir una enorme ola de maná allí, pensando para sí mismo el que después de todo Haple le había dicho la verdad sobre su onda de poder, saliendo a su vez de sus pensamientos tras oír como Cassian decía el haber venido allí por curiosidad, refutando el prota con que ahora parecía saber quién era él, dando como respuesta el que parecía ser el sexto hijo del clan Maitón, siendo lo único diferente en el no poder notar el maná de agua dentro de su cuerpo, por lo cual había concluido que el prota debía ser el quinto joven maestro. Pensando por unos segundos el prota en seguirle la corriente a con aquello, optando mejor por negar esto último y siendo así como Cassian concluiría el que se trataba del séptimo joven maestro, siendo esto algo que inclusive sorprendería a los guardias de Cassian, procediendo en verse como estos dos habían comenzado a entablar una conversación amigable, recordando para sí mismo Larsen con que a pesar de ser alguien sobresaliente en todo, aún tenían un defecto en aquella edad lo cual era el no poder relacionarse con nadie de su edad, terminando por salir de sus pensamientos al ver cómo Rusia tras aferrarse a él preguntaba si acaso Cassian era un nuevo amigo, procediendo en presentarse de forma amigable mientras destacaba el que parecía bastante guapo, poniendo de esta forma un poco nervioso a Cassian quien lograría presentarse a dejando esto un poco de lado al preguntar al prota una explicación por la anterior ola de maná. Para a los pocos minutos verse como había explicado el haber obtenido una oportunidad única, preguntando así Cassian del qué tipo de propiedades le habían otorgado tal oportunidad, siendo así como el prota le explicaría el ahora ser inmune a la mayoría de estímulos dañinos, mostrándose como ante todo esto Haple se encontraba preocupado por la situación actual, puesto que si una pelea se desencadenara ellos tendrían la ventaja al estar en su territorio, dejando esto un poco al parte. Mientras se veía a Cassian preguntarse del cómo Rudia estaba tan tranquila frente suyo, mostrándose como el prota optaría por dejar una buena imagen a Cassian para antes de marcharse, procediendo de esta forma ambos en estrechar sus manos dándole a saber Larsen el querer formalizar su amistad con una competencia de artes marciales, recalcando Cassian el que si bien esto no era necesario él no rechazaría su oferta de tener un duelo. Siendo esto algo que alegraría al prota quien se decía el poder comprobar su diferencia de fuerza en aquel entonces con el héroe, siendo esto visto con preocupación por Haple quien no esperaba tal giro de los acontecimientos. Puesto que si algo saliera mal ninguno de los dos bandos podría salir con seguridad y menos ellos, no teniendo de otra más que esperar cómo se desenvolvía la situación provocada por Larsen, a lo que tras volver con el ya nombrado mencionaría el haber entrenado el combate mágico, replicando ante esto Cassian con que aquel estilo de combate era sumamente raro, procediendo en preguntar del por qué le retaba a un duelo como ese ya que normalmente no era del agrado de los magos, respondiendo él, prota con que era su única especialidad a su vez que él cuestionaba a Cassian el no tener ningún amigo. Dejando esto tanto en choque a los guardias de Cassian como a su propio guardián, mientras se veía al prota decir el que aquel también era su caso, justificando con que aquello se debía a sus orígenes lo cual se intensificaba en su clan quien lo tenía prohibido, siendo su única opción para entablar una amistad el que ambos tuvieran un buen nivel de fuerza, por lo que ante palabras suyas aquello no era ningún tipo de amistad, siendo esta la razón por la que lo había retado a un duelo con tal de que conocerle mejor, poniéndose de esta forma el prota en guardia mientras se decía el tener que alcanzar el nivel del héroe. Procediendo de tal forma Cassian de desenvainar su espada, a su vez que mencionaba el que le cedería los 3 primeros golpes por la diferencia de armamento, donde el prota tras ver su postura perfecta sabría que sería el ganador, procediendo en recalcarle a Cassian el hecho de haberlo retado con la intención de tener amistad con él de igualdad, procediendo así en disculparse ante el prota por haberlo subestimado, recibiendo como respuesta de Larsen el que lucharía con todo al igual que él, para una vez y dicho aquello verse como a los pocos segundos el combate ya había dado inicio, teniendo el prota que activar su habilidad de ralentizar ante los ágiles y veloces movimientos de la espada de Cassian, teniendo a su vez que retroceder para recuperar su equilibrio, abalanzándose nuevamente mientras se decía el poder ganar a su vez que era interrumpido por la espada de su rival, pensando para sí mismo el que Cassian no le permitía acercarse lo suficientemente, estando ahora en clara desventaja con puesto que él no podía atacar a larga distancia a diferencia de Cassian, por lo que sin rendirse mencionaría el hecho de tener a su favor su ojo divino, con el cual podía leer la trayectoria de los movimientos de su espada logrando evitarlos a tiempo, por lo que ya sabiendo cuál serían sus movimientos se lanzarían nuevamente al ataque,
viéndose en prota sorprendido al ver cómo éste rápidamente cambiaba de movimiento, no teniendo éste de otra más que recibirlo de lleno con su cuerpo, mostrándose como tras el impacto el prota ahora estaría de rodillas tras recibir una conmoción de maná, y terminando de esta forma Cassian por poner frente suyo su espada dando a este como claro ganador. Mostrándose como Haple recalcaba el preferir aquel resultado a que se desatase un conflicto, donde al volver con el prota se vería a Cassian expresar su preocupación por el prota, quien mencionaba el haber fallado al bloquear aquel ataque, dándole a saber Cassian el que tal defensa le había sorprendido bastante puesto que había visto chispas en él, siendo así como el prota se preguntaría si acaso Rudia había tratado de protegerlo antes, saliendo de sus pensamientos al oír como Cassian mencionaba el que su espada era un artefacto. Viéndose al prota asustado al oír que tal espada podía cortar el acero como mantequilla, a lo que el prota agregaría el que aún así la diferencia de sus habilidades era bastante grande, siendo en aquel momento el prota ayudado por Cassian quien le decía el que a pesar de ser más débil que él, aún así éste le estaba dando una buena pelea conforme pasaba el tiempo, terminando así éste por sonreír y mencionar el que le alegraba haber conocido a alguien como él, mostrándose así como a los pocos segundos de decir esto se marcharía despidiéndose de Larsen. Mientras aparecía frente al prota el haber provocado nuevamente una variable de un tamaño mayor en el futuro, procediendo en aquel instante Haple en pedir el permiso para hacer una pregunta, siendo esta del cómo el prota había logrado obtener el atributo de chispa, sorprendiendo al prota ya que parecía que las palabras de Cassian no eran una broma, terminando este por notar como algo en el maná de su corazón estaba comenzando a crecer poco a poco, siendo una extraña sensación de impregnarse de fuego, optando así el prota por reevaluar lo sucedido con su ojo divino, obteniendo de este como información el que había logrado fusionar dos atributos con éxito, aunque para mala suerte de él aún le era imposible usar el maná elemental en sí mismo, puesto que los únicos capaces de aquello eran los monstruos de su familia como persa. Terminando de esta forma por dejarle en claro Haple el que aún no sabía la razón exacta, malinterpretando el ya nombrado estas palabras al creer que el prota le pedía no hacer más preguntas, dejando esto de lado al pensar todo lo ocurrido en aquel día muy seguramente había sido planeado por él, por lo que éste había deducido que para Larsen haber seguido con su fachada de bastardo, debía de haber alguien muy poderoso dentro de la familia detrás de él, siendo así como mejor optaría por ser cuidadoso y guiar al prota a su casa, a lo que de forma imprevista se vería a Rudia claramente enojada pedirle al prota que se retractase, confundiendo esto al prota quien tan solo vería como Rudia lo amenazaba con quemarlo todo allí, logrando de esta forma Larsen el recordar haber dicho no tener ningún amigo, saliendo de sus pensamientos al oír como Rudia decía el haber hecho el pacto con este porque se consideraba su amiga. A lo que el prota con algo de nervios aseguraría el pensar en esta de igual forma, procediendo de tal forma en retractarse y pedir perdón de inmediato a Rudia, donde la ya nombrada por fin lograría calmarse al saber que éste la consideraba su amiga, tomando a éste del brazo a su vez que lo perdonaba y le pedía a él no volver a olvidarlo, mostrándose de esta forma como al siguiente día los magos guardianes estarían maldiciendo al prota por llevar una vida tan fácil como la de salir a comer chocolates. Mencionando así uno de estos con que quizás podrían matarlo y que pareciera accidental, mostrándose como ante esto Haple pensaba el que era sumamente extraño que el patriarca tuviera a este en el exilio, recordando a su vez las anteriores palabras dichas por el prota, pensando para sí mismo el que éste ahora parecía no estar simplemente fanfarroneando. Llegamos de esta forma a la noche en la que se ve en la mansión del prota un gran buffet, estando en aquella mesa tanto Larsen como su madre y Eira. A su vez que el prota optaba por preguntar a su madre sobre su padre, diciéndose para sí mismo el que a pesar de ser este su hijo no podía recordar nada más que el miedo que sentía por él, dándole a saber su madre el que éste era un hombre solitario, apareciendo de esta forma el sistema frente al prota dándole a conocer el que su padre durante toda su vida únicamente había amado a su madre, saliendo Larsen de sus pensamientos al oír cómo su padre cuestionaba el que creyeran que era un hombre solitario, mostrándose a continuación como éste salía de forma impotente de un enorme portal, sorprendiendo tal aparición de este al prota a su vez que éste mencionaba a su madre el que aquellas palabras eran realmente duras, procediendo éste en ver de forma hostil al prota quien no podía moverse del miedo que le infundía éste, terminando así éste por oír como su padre le pedía una explicación por los acontecimientos previos con su hermano. Siendo esto algo que tomaría desprovisto al prota quien procedería en explicar tan suceso a pedio de su padre, dándole éste a saber el que el honor de magos de su hermano había tocado el suelo en aquel momento,
por lo cual éste había actuado de la forma que lo haría un mago, siendo esto intuido por su padre como el que el prota no sentía remordimiento por aquello, terminando por oír como Larsen decía el tan solo querer acabar con aquella estupidez rápidamente, por lo cual éste lo había derrotado con simples movimientos de su combate mágico, agregando el hecho de que la guerra de sucesión no tenía que ser un acontecimiento de guerra entre ellos, puesto que el objetivo principal de la familia debería ser el de someter a los demás clanes. Siendo estas palabras algo que haría sonreír a su padre, quien oiría como Larsen recalcaba el que su hermano debería de estar agradecido al haberle mostrado sus debilidades, siendo esto algo que le haría pensar al patriarca el que el séptimo sin lugar a dudas era mejor que su sexto hijo, siendo cada una de aquellas palabras algo que lo habían dejado aún más en claro, a su vez que el prota veía en su padre la información de que éste aún amaba a su madre, siendo esta la única razón por la que éste había logrado sobrevivir hasta sus 17 años, siendo esto algo que para el prota no era demasiado alocado, puesto que tras la muerte de su madre tras la enfermedad del punto azul, esto había provocado también la suya al patriarca no tener razón por la cual tenerlo con vida, recordando a su vez cómo su padre había abandonado a su madre puesto que él no la podía proteger, siendo esto algo que se reforzó tras su nacimiento como el peor bastardo, siendo cada una de estas la razón por la cual el patriarca había abandonado a Soso con el fin de que ésta no estuviera en peligro como que tampoco significara una debilidad suya, siendo esto algo de lo que estaban enteradas las demás esposas, por lo que si el prota quería cambiar esto debía de estar a la altura de su nombre, por lo cual en aquel momento se juraría ser lo suficientemente fuerte para cambiar todo el panorama y proteger a su madre. A lo que en eso el patriarca mencionaría el que el combate mágico era una habilidad realmente débil, siendo así como el prota le aclararía a éste el no aspirar a ser el líder de esta, siendo su único motivo el apoyar al próximo líder de la familia, puesto que si bien su magia tenía sus límites aún no se sabían los suyos como persona, por lo que éste crecería hasta el punto de proteger a su madre de cualquier cosa, siendo esto algo que sorprendería a ambos por igual. Transcurriendo de esta forma el tiempo en el que el prota recibiría una invitación del patriarca, siendo la intención de éste el completar la tradición de su 10º cumpleaños, dándosenos así una breve explicación de esta en la que tras la familia reunirse, se le daría al cumpleañero un pergamino con un fortalecimiento corporal, siendo este último el encargado de hacer que el mago destacase en su afinidad elemental. Volviendo de esta forma al presente en la que se ve a Larsen preparado para la ocasión, procediendo en entrar a el salón principal de la familia junto a Eira, observando así todo a su alrededor mientras se decía el que tenían un gusto algo extravagante, siendo interrumpido por Eira quien le decía cuál sería su puesto en el banquete, agregando el que su madre al no ser invitada no se encontraría aquel día, terminando por llegar a el lugar el sexto hermano quien reconocería al prota. A lo cual Larsen lo saludaría preguntando a por su salud, sabiendo el que aquello claramente era con sarcasmo al fingir ser bueno delante de los demás, saliendo de sus pensamientos al oír como el prota lo desafiaba a un duelo si es que aún estaba informe con su derrota, optando mejor por pasar de esto mientras le advertía el que pronto lo aplastaría, replicando el prota a esto último con algo de burla al creer que no sería capaz, terminando a su vez por ser interrumpidos por la tercera hermana quien señalaría el que se había vuelto más guapo, mencionando a su vez el que parecía disfrutar bastante de su juguete, agregando el haber querido acabar con al saber que era alguien prometedora en el uso del fuego, dando a conocer para el sexto hijo el que había perdido su apuesta ante el prota, a lo que ante tal conmoción terminaría por llegar al lugar alguien que el prota había esperado ver allí, reconociendo a como la última archimaga Adolea Medn y por ende su segunda hermana, alguien con una expresión amable pero que, por su familia podría realizar cualquier atrocidad, siendo sus elementos tanto la luz como la oscuridad, sin mencionar el hecho de que había sido decapitada por el héroe, siendo esto de forma irónica el único amor de a lo que tras volver al presente se vería a notar los claros cambios del prota, lo cual sería tomado a halago por mientras que se decía a sí mismo el estar seguro de tener que trabajar el doble de duro si quería llegar a la altura de Persa y Evelia, transcurriendo así unos pocos minutos en los que llegarían los demás hijos y esposas del patriarca, siendo el ya nombrado el último en llegar, a lo que anunciaría ante todos el ser el 10º cumpleaños del séptimo hijo, terminando así todos por felicitar a mientras que por otra parte Evelia daba el informe de haber completado la última misión asignada por el patriarca, reconociendo tal comportamiento el prota como una reunión en la que los hermanos se imponían unos a otros,
siendo el siguiente el cuarto hermano en mencionar sus logros los últimos días tras subyugar a una secta de nigromances, a lo que ante esto Persa no se quedaría de brazos cruzados al completar una de las misiones más difíciles. Sorprendido esto al prota ya que ésta había robado un precioso objetivo de un templo antiguo, teniendo que masacrar a los guardias del lugar para lograr sus cometidos, recalcando así el patriarca el ya estar preparados para las represalias que éstos tomasen contra ellos, sabiendo que lo máximo que éstos podría hacer contra ellos eran exigir disculpas por lo cual le pediría el ignorarlo, a lo que estos sería interrumpidos por el peor más fuerte del patriarca, poniendo frente a Larsen unos pergaminos de distintos colores sabiendo el que tendría que tomar una decisión. A lo que sin perder tiempo utilizaría su ojo divino, logrando ver cómo el maná de cada uno de estos formaba un pergamino único, terminando así Larsen por sostenerlo provocando la expresión sorprendida de todos sus hermanos, al ver que sostenía entre sus manos el pergamino de atributo trascendental, procediendo el prota en confirmar ante todos su elección. Y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho este video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.